Allen Iverson, el gánster de la NBA. Es conocido como uno de los jugadores más habilidosos que ha visto la NBA y nos dejó grandes anécdotas, y en este video te estaré mostrando algunas contadas por estrellas y leyendas de la NBA. Espero que disfrutes el video. ¿Qué jugadores eran tus favoritos? Michael Jordan, Allen Iverson. Yeah, Michael Jordan, number 1. Allen Iverson, number 2. Siempre quise ser como Allen Iverson. Está claro que Allen Iverson no es el jugador más popular ni más admirado. Tiene muchos detractores, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en el apartado estrictamente deportivo y ahí es espectacular. Era un jugador impresionante. Siempre era una amenaza. Jugar contra Allen Iverson era terrible. Era un auténtico Miura. Creo que debemos centrarnos en el aspecto deportivo y no debemos juzgar a Allen Iverson por su manera de expresarse. Normalmente, hay jugadores que no son capaces de sobreponerse a las situaciones más caóticas, pero hay otros que se hacen más fuertes en la derrota y logran mejorar su juego a través de los años. Es importante que analicemos su actitud, pero no solamente durante los partidos de la NBA. We talking about practice. Practice. Talking about practice. We talk about practice. You ready to go to practice before we get better, bro? Practice? Not the game. You talking about practice? Even practice. Practice. We talking about practice. Me retiré de la NBA porque Allen Iverson realizó aquel quiebre tan espectacular. Intenté frenarle, pero me fue imposible. Tenía una velocidad increíble y una destreza asombrosa. Era rápido y ágil. Un jugador inolvidable. El término competitivo se utiliza mucho hoy en día, por tanto, me gustaría que nos contase quiénes han sido los jugadores más competitivos. Michael Jordan y Allen Iverson eran tremendamente competitivos. En mi generación, Allen Iverson era brillante. Nunca cesaba de pelear, daba igual el partido. Era una amenaza constante en la cancha. Me ayudó a mejorar en mi juego, porque sabía que tenía que centrarme completamente para poder superarle, y se originó una competitividad muy sana. Nos admiramos y respetamos como grandes jugadores. Sabíamos que éramos grandes jugadores y mutuamente nos ayudamos a seguir mejorando gracias a nuestra competitividad. Personalmente, me parece un honor inmenso que me comparen con Kobe Bryant, porque es uno de los grandes de la historia. Creo que es un reconocimiento a mi carrera, pero aparte de eso, un premio para mis seres queridos, mi madre, mi familia, mis compañeros, mis amigos y todas aquellas personas que me han apoyado incondicionalmente. Le dije que me había ayudado muchísimo a mejorar. Y que la gente había tardado en valorar lo importante que había sido en la NBA. Era un incordio constante para las defensas rivales. Me compararon con un jugador tan excelso como Bryant, y eso me parece increíble. Recuerdo mi primer año como entrenador en Toronto. Estaba en un restaurante muy tranquilo. Jugábamos el domingo por la tarde, y Allen Iverson estaba en buena forma. Comenzamos a tomarnos unas bebidas. De repente, me doy cuenta que Allen Iverson está tomando una de mis bebidas. Y me dijo que estaba encantado en Toronto. Me explicó que estaba muy motivado para brillar y que iba a anotar 49 puntos durante el partido. Nice delivery to Iverson. Comes up, scored, counted the foul. Iverson. In this building on draft night. Here's Iverson clear from to go one-on-one with Calderon. Now comes up on a crossover. Written. Allen Iverson, Chuck. Those numbers say it all. Era uno de los grandes jugadores de la NBA. Aun sabiendo que había rivales más poderosos físicamente, nunca esquivaba los duelos. Pese a no ser demasiado alto, era uno de los jugadores más rocosos del campeonato. Cuéntenos quién era el jugador más difícil al que se enfrentó, el que más problemas le ocasionaba. Allen Iverson me recordaba al típico joven del instituto, con una calidad extraordinaria, superior al resto de alumnos y capaz de ganar los partidos por él solo. Tenía un talento descomunal y era capaz de jugar a una velocidad tremenda, se movía de manera muy ágil y su capacidad para triunfar en cada momento lo hacían completamente diferente.
Era capaz de robarte la pelota en el momento más inesperado, defendía muy bien, atacaba de manera tenaz y tenía un salto imponente. Y cuando llegaba a la zona, solía anotar haciendo una bandeja espectacular. Cuando la pelota estaba en disputa, siempre aparecía para conseguir la posesión, no se relajaba en ningún momento. Jugando frente a Allen Iverson, uno se daba cuenta de que era un auténtico fuera de serie. Había pocos como él, era sublime. Tratar de evitar que anotara era una misión imposible, porque siempre era capaz de solucionar las jugadas en su favor. Era tremendamente ambicioso, siempre buscaba anotar 50 puntos y la energía que mostraba para acometer ese objetivo estaba fuera del alcance del resto. Igualar esa competitividad era una utopía. Había que estar completamente centrado para tener alguna posibilidad. La única manera era marcarle de manera férrea para cerrarle las salidas. No se le podía dar tregua ni que pensase demasiado. Personalmente, pienso que era preferible cubrir a Kobe Bryant. Kobe Bryant era un jugador igualmente impecable, pero daba la sensación de que tenía un punto fuerte y aunque también se ponía metas de querer anotar muchos puntos, era diferente. Porque Allen Iverson podía anotar de cualquier forma, en cualquier instante era un auténtico dolor de cabeza. Ambos jugadores recibían el balón constantemente, eran los líderes de sus respectivos equipos, pero aún así, cubrir a Kobe Bryant no suponía un esfuerzo tan exhaustivo como marcar a Allen Iverson. Por ejemplo, Kobe se movía rápido, amagaba, hacía una finta y se marchaba. Si no veía posibilidades, volvía sobre sus pasos y paraba el ritmo. Por el contrario, Allen Iverson intentaba anotar todo el tiempo. Era incesante en su empeño por anotar, y cubrirle era muy agotador porque no ofrecía tregua. Había veces que deseabas que anotase rápido para que terminase la agonía. El jugador que debía cubrirle se enfrentaba a una pesadilla. Acaba de pasar una fecha histórica en la NBA. Marzo de 1997. Fue su primer año de rookie, y cuando llegó al equipo, tenía 16 victorias y 45 derrotas. Y tuvo que enfrentarse a Chicago Bulls, vigente campeón. Allen Iverson siempre había soñado con enfrentarse a Michael Jordan y ahora tenía la oportunidad de enfrentarse a la leyenda. Usted se estaba enfrentando a Michael Jordan. Cuando tenía la pelota, escuché a Phil Jackson llamar a Michael Jordan. Recuerdo perfectamente ese momento, porque Michael Jordan siempre había sido mi ídolo y quería enfrentarme a él. Desde que era pequeño, me inspiró muchísimo y soñaba con enfrentarme algún día contra él. Literalmente, quería ser como Michael Jordan. Recuerdo la primera vez que jugué contra él. Usted ha declarado anteriormente que verle por primera vez fue un auténtico espectáculo. Explicó que tenía una aura especial alrededor suya. He visto el aura que le rodea. Daba la sensación de estar brillando. Quería preguntarle sobre el estilo de juego de Allen Iverson. Anotó 32 puntos pero perdió 9 veces la pelota. Quizá es demasiado arrogante. Tiene mucha confianza en sí mismo, eso es comprensible. Quiere ganarse el respeto de los jugadores y tiene la capacidad para hacerlo. Michael Jordan era mi ídolo. Debido a mi admiración tan honesta por Michael Jordan, mis compañeros se reían de mí. Me decían cosas como que, en el partido de la noche, yo no iba a poder jugar, porque mi respeto por Jordan me impediría competir. A mí me molestaba y me enfadé bastante con ellos. Lo más curioso de todo es que desde que era niño, ya había avisado a mi familia y amigos sobre lo que podría suceder. Incluso a mis compañeros de equipo, siempre les había dicho que, si algún día me enfrentaba a mi ídolo, trataría de emplear mi destreza para derrotarle, usando mi movimiento especial. ¿Qué opina de su velocidad? Es muy rápido, similar a Stademir. Creo que ambos son los jugadores más veloces, pero realmente solo me importaba ganar el partido. Comencé a botar la pelota, le enseñé el balón, le engañé con mi amago, retrocedí y anoté una canasta inolvidable. Fue una auténtica pasada hacer ese movimiento contra el mejor jugador del mundo.
le gané el duelo. Llega un rookie, frente al mejor jugador de la liga, posiblemente de la historia, y es capaz de realizar ese movimiento con tanta destreza. Ahí quedó evidente que llegaba a la élite un jugador especial. Aunque Chicago Bulls ganó el partido, ese momento será recordado como el inicio de Allen Iverson, sus primeros pasos hacia convertirse en una estrella. Jordan me dijo que no podía idolatrarle tanto si era capaz de hacerle ese regate. Normalmente, los jugadores que acaban de llegar a la NBA no se atreven a realizar ese tipo de movimientos, especialmente contra el mejor jugador de la historia. Un rookie debe respetar a los jugadores más experimentados y no retarles de esa manera. Sin embargo, este jugador era diferente y consiguió pasar de 30 puntos, y por ello tuvo un gran impacto en la NBA. Creo que la gente se sentía muy identificado con él por el hecho de que no era demasiado alto. Normalmente, los jugadores de su tamaño no suelen triunfar en la NBA. Por segundo año, usted ha sido nominado, le felicito por ello. Díganos cómo se siente. Estaba muy feliz, hasta que vi que Allen Iverson también estaba nominado. Cuando Iverson realizó ese movimiento majestuoso contra mí, me sentí exasperado, porque no fui capaz de detenerle, y luego me dio una caricia como demostrando su victoria. Voy a contar una historia. Cuando llegué a la NBA, siendo un rookie, sufrí muchísimo durante mi primer partido. Hubo un jugador que me hizo la vida imposible. Nunca en mi carrera deportiva me sentí tan humillado. Jugamos frente a Phoenix Suns, y Kevin Johnson anotó 39 puntos e hizo un partido fabuloso. No me ganó ni por destreza ni por potencia física. Simplemente demostró ser mucho más inteligente que yo. Sabía cómo actuar en cada momento. Me enseñó una gran lección. Usted me humilló. Recuerdo perfectamente a Mochix, nuestro entrenador, que, después del partido, me dijo algo muy importante que nunca olvidaré. Yo estaba llorando al lado de mi taquilla. Nunca me había sentido tan desanimado. Estaba destrozado. Me puse a llorar tras el partido. Mochix fue muy considerado. Me ayudó mucho. Me dijo que no me preocupara. Algún día, yo iba a ser capaz de anotar 39 puntos en un partido y deslumbrar en la cancha. Es difícil de creer que le hice llorar. Esa fue la única vez que me sentí así. Recuerdo a Lou Williams. En un entrenamiento, anoté 10 lanzamientos de manera consecutiva día delante suya. Lou Williams estaba a punto de llorar y Mochix le dijo que no se desanimara. Porque yo siempre anotaba, sin importar quién estaba delante, y trató de animarle. Esa historia es falsa. Todo empezó antes del entrenamiento, cuando me dijo que me estaba haciendo un favor, por el hecho de no entrenar conmigo. Pensé que tenía mucha confianza en sí mismo, y le repliqué que no me conocía demasiado bien como para hacer esa afirmación, así que le animé a que entrenase conmigo. Finalmente, se puso la ropa deportiva y nos pusimos a jugar. Es evidente que era un jugador muy superior y lo demostró, pero creo que fui un digno rival. Sin embargo, Iverson estuvo especialmente acertado, y cuando tiene un día tan lúcido, es un jugador absolutamente imbatible. Usted dijo una cita muy icónica. Literalmente, cuanto mejor uno se vea, mejor jugará, y me gustaría que nos hablase sobre la teoría sobre su manga. Se habla de que su manga la usa para cubrir sus tatuajes. También se ha comentado que la usa debido a un problema que tuvo en el codo y que ha decidido mantenerla años después. Imagino que usted ha practicado deporte. Jugaba al baloncesto. Normalmente, cuando uno cae en la cancha, se suele apoyar el peso en la zona en la que se tiene más fuerza. En mi caso particular, era la zona derecha. Cuando estaba en Georgetown, no paraba de caerme. Mis compañeros se reían de mí, porque sufrí un golpe muy fuerte de manera rocambolesca. Me operaron, pero la herida no se cerró. Debido a ello, la herida debía ser curada antes de cada partido. La cuestión es que en esa época, los vendajes eran más aparatosos que hoy en día, y se hacía muy complicado jugar al baloncesto. Finalmente me hicieron una manga a medida, me la puse en el codo y mejoró considerablemente, y a raíz de aquello, decidí llevarla siempre. Simplemente me acostumbré a aquello. Tuve que adaptar mi juego para realizar de manera eficaz mis movimientos. De esta manera, pude competir en la NBA al más alto nivel durante una carrera muy extensa. Dígame si vio a otro jugador jugando con una manga similar. Lo recuerdo perfectamente, y me sorprendió enormemente quién la llevaba, que no era otro que el mismísimo Kobe Bryant. Sin embargo, el momento más sorprendente fue, sin lugar a dudas, cuando vi LeBron James llevando una cinta en la cabeza.
LeBron James explicó que no quería ser ni Michael Jordan ni Magic Johnson. En cambio quería ser como Allen Iverson. LeBron James dijo que quería emularme, y cuando le vi con la cinta, pensé que era una pasada. Sinceramente, me sentí muy honrado que quisiese hacerme un homenaje, llevando un atuendo en la cancha, especialmente siendo un jugador tan increíble. Para mí, es uno de los mejores jugadores de la NBA, es irrepetible. Es uno de los mejores jugadores que he visto jamás. Creo que no se valora en su justa medida todo lo que logró con los 76ers. Creo que es uno de los jugadores más constantes que han existido. Siempre rendía a gran nivel en todos los partidos. He de reconocer que hay muchos grandes jugadores que han mostrado un importante respeto hacia mí. Y eso te hace pensar en lo que uno hizo y sentirse orgullosos por ello. Dígame su opinión acerca de Allen Iverson. Es un gran anotador y un competidor incomparable. Es un jugador diferente, muy especial. Siempre ofrecía un rendimiento excelente en cada partido, y creo que no se le ha valorado en su justa medida. Si analizamos todo lo que hizo durante su etapa en los 76ers, realmente creo que ha habido pocos jugadores como él. Competía frente a cualquiera y anotaba muchísimas canastas. Nunca existirá otro jugador con ese tamaño que tenga esa capacidad para lograr tantos puntos. Cuéntenos lo difícil que suponía marcarle. Lo más complicado era evitar que me lesionase con su potencia física. Pero aparte de eso, Allen Iverson y Tim Hardaway eran dos jugadores que podían anotar de cualquier manera, ya fuese haciendo una bandeja o anotando en suspensión. Ambos tenían esa capacidad innata. Pienso que lo mejor era tratar de evitar que saltase, incordiarle para que no se sintiese cómodo a la hora de ejecutar el lanzamiento. Creo que si se le dejaba penetrar en la zona, ahí era imposible de frenar. Cuéntenos en qué posición le sitúa en la escala de jugadores más complicados de defender. Sin duda, entre los 5 mejores. No había un jugador que, con ese tamaño, pudiese combinar velocidad, técnica y potencia con tanta sinergia. Era perfecto en todas las facetas. Si englobamos a distintos jugadores que desperdiciaron su carrera, o prometían más en sus inicios del potencial que finalmente mostraron. Díganme si Allen Iverson es un jugador que podemos meter en esa categoría. Pienso que no. Iverson alcanzó un potencial espectacular durante su carrera, aparte de Isaiah Thomas. Creo que no hay otro base similar en la historia. Ambos usaban sus cualidades respecto a su tamaño de manera muy eficiente, y precisamente, creo que jugadores como Ty Lawson están muy agradecidos a estos dos pioneros que mostraron el camino. Demostraron que el tamaño no importaba, y con su tiro en suspensión, podían competir contra los jugadores más grandes. Desde que empezó en la NBA no paró de crecer, y no podemos obviar que su impacto cultural fue espectacular, alcanzando todas las cotas de la NBA. Era uno de los favoritos de los seguidores del baloncesto. Iba más allá del mundo del deporte. Sinceramente, es un jugador que marcó una época en el baloncesto. Es evidente que cometía errores, pero fue capaz de romper una barrera cultural en la NBA y consiguió eliminar los estereotipos que rodeaban a los jugadores del baloncesto. Por ejemplo, fue uno de los pioneros en llevar trenzas en el mundo del baloncesto. Por su manera de actuar, vestir y mostrarse al público, tuvo un impacto tremendo en la cultura del país. A raíz de aquello, Tim Duncan también llevaba trenzas de vez en cuando. Es una muestra de que Allen Iverson fue una figura casi incomparable en la NBA. Su influencia es innegable. Diga quién es el mejor base. Si tuviese que elegir, me quedaría con Allen Iverson. Creo que era muy competitivo y no tenía miedo de nada, por eso era un jugador especial. En ese sentido, era muy similar a Gary Payton. Iba por todas. Iverson putting the move on Bryant. Rejected by O'Neal. 5 block shots for Shaquille. O'Neal, while in the midst of that sweeping hook, changed his mind. That was a pass. Iverson around Bryant. Oh, what a move by Allen Iverson. Díganme un jugador al que no les gustaba enfrentarse en ninguna situación.
Diría Allen Iverson, me encantaba ese jugador. No es que no quisiera enfrentarme a él, pero sabía que todos los duelos frente a Iverson eran tremendamente difíciles. Ciertamente era muy rápido y tenía mucha calidad, por lo que era casi imposible de defender. Era muy atrevido en la cancha. Ni siquiera era posible intimidarle, era inmune a la dialéctica. Por eso era el jugador más completo. Dígame cuántos puntos anotó en aquel partido en que Iverson anotó 60. Sinceramente, no recuerdo cuántos puntos anoté. Sé que perdimos. Usted anotó 16. Sabía la respuesta, pero quería desafiarle. Siempre que se hacen esas preguntas es porque se sabe la respuesta. Lleva el número 3 por Iverson. Cambió la cultura de la NBA. Es el mejor jugador que he visto jamás. Es un jugador que marcó mi carrera, porque a pesar de no ser muy alto, era capaz de ganar a cualquiera. Tenía mucha calidad, rapidez y mentalidad para competir en cada partido. Para mí fue un auténtico honor jugar contra él, aunque fuese durante 3 años. Admiraba muchísimo a Allen Iverson, no solo por su juego, también por su espíritu deportivo. Creo que es el único jugador que me ha impresionado de verdad. Es cierto que Kobe Bryant era un jugador impresionante y jugar frente a él fue un reto muy complicado. No obstante, de todos los grandes jugadores con los que he jugado, me quedaría con Allen Iverson, sin duda. Iverson marcó mi carrera, aunque crecí en Carolina del Norte y admiro a Michael Jordan. Sin embargo, creo que Iverson es el jugador que más influencia ha tenido en la historia de la NBA. Estoy seguro que muchos jugadores compartirán mi opinión en este sentido. No solo por su enorme calidad en el baloncesto, también por su importancia en la cultura del campeonato, así como la maña que llevaba. Mucha gente lleva ese atuendo para imitar a Allen Iverson. Aparte de eso, puso de moda las trenzas en la NBA. De hecho, cuando era niño, quería llevar las trenzas para imitarle, y durante mi carrera elegí el número 3 para homenajearle. Me dio mucha pena cuando se retiró. Jugué contra muchos grandes jugadores, pero nunca olvidaré mi primer duelo frente a él. Traté de imitar sus movimientos durante años, para poder mejorar mi juego, pero era imposible hacerlo igual de bien. Era incomparable. Steve, usted se ha quitado la manga. Explíquenos la razón de esto. La llevaba por Allen Iverson, pero al cabo de un tiempo, decidí que no era la mejor opción y por eso me la quité. Es un simple accesorio, no importa demasiado. Era un jugador tremendo, nunca fallaba los entrenamientos. Siempre ofrecía el máximo nivel y creo que en toda su carrera se perdió muy pocos entrenamientos. Salíamos por Miami, por Los Ángeles y al día siguiente anotaba 45 puntos. Parecía que estaba agotado, pero daba igual porque ganaba los partidos. Iverson cambió el baloncesto, fue capaz de inspirar a una generación de niños que querían ser como él, y eso tuvo repercusiones en la NBA. Además, era divertido enfrentarse a él y era una gran persona. Era un jugador con una personalidad tremenda. Su influencia cultural fue sublime. Introdujo los tatuajes y las trenzas en el mundo de la NBA. Consiguió que se aceptase mejor la diversidad de estilos. Abrió muchas puertas en ese sentido. Incluso hoy, mucha gente quiere ser como Allen Iverson, a pesar de que muchos no le han visto jugar. Allen Iverson comentaba siempre lo difícil que era efectuar 30 lanzamientos en un partido. Insistía en que se requería mucha energía para ello. Y tenía razón, porque mucha gente no se da cuenta del enorme desgaste físico que se requiere para jugar al baloncesto. Hay pocos jugadores similares en ese sentido. Uno de ellos es LeBron. Honestamente, creo que se ha subestimado su capacidad de sacrificio. Es sencillamente increíble. Siempre que me tocaba marcar a Allen Iverson, terminaba metido en problemas. Hasta preferiría tener que cubrir a mi perro. Allen Iverson era espectacular, no se podía hacer nada para frenarle.